Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia, el podcast que los acompaña en su autoconocimiento. Yo soy Anita Lovi. Y yo soy Marianne de Yaca y estamos muy contentas con el tema que les traemos el día de hoy aquí. Entonces esperamos que les guste, que se sientan identificados, inspirados, y si es algo que ya practican, pues qué buena onda, los felicitamos mucho. Quiere decir que van muy bien. Pero vamos a hablar platícanos. Sí, bueno, vamos a hablar de ese juez interno implacable que vive adentro nuestro ¿no? Y de dónde surge esta manera que aprendemos a veces a ser tan duros con nosotros mismos y no es esto lo que esperamos que estén practicando, ¿no? Exacto. Sino lo otro, lo contrario, la manera más gentil, más amorosa, más paciente y bondadosa de ser con uno mismo. Pero para entender ¿no? Cómo llegar aquí, pues hoy queríamos también hablar de lo otro, cómo es que surge, porque uno ve a un niño pequeño y parece que siempre se están festejando lo que hacen. Se están festejando y están contentos con cómo dieron ese paso ¿no? Y hay un momento en que aprendemos a ser muy duros con nosotros. Luego lo vamos desarrollando. Así que bueno. Nos enseñan, Anita. Hmm. Nos enseñan a tratarnos con dureza, ¿no? Porque no es algo que el aprendizaje surja solito, o sea, bueno, todo en la vida es un aprendizaje, todo lo que vamos haciendo desde pequeños, pues va formando parte de un aprendizaje, ¿no? Pero es increíble cómo esta manera de dejarnos de mirar o de dejar de disfrutar lo que hacemos o de tratarnos con dureza es algo que vamos perdiendo en la medida en la que vamos creciendo y se lo debemos a la educación que recibimos, a la educación en casa y a la educación en la escuela. También depende mucho del tipo de educación que tengamos en casa, de cómo somos como padres y también de cómo fueron nuestros padres con nosotros. Y depende mucho del tipo de escuela en la que estamos, del tipo de actividades que hacemos, de cómo nos trata la autoridad, cómo nos tratan los maestros, cómo nos tratan, porque así vamos aprendiendo entre los padres y los maestros que vamos teniendo desde pequeños, pues tenemos todo el entrenamiento para tratarnos re mal, ¿no? Para tratarnos con poco amor, con mucha crítica, con mucho juicio, y es como un lenguaje incluso que podemos tener con nosotros mismos, ¿no? Como cuando te equivocas y en lugar de decir, ay, bueno, me equivoqué, no pasa nada, decimos, ay, pero qué estúpido, ay, pero qué barbaridad, ay, pero, y se nos sale y no nos damos cuenta, ¿no? Pero qué tonto, pero qué, es inmediatamente el juicio y la crítica tan severa con nosotros mismos cuando cometemos un error o cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? Entonces también estamos continuamente maltratándonos. Y no nos damos cuenta de cuántas formas nos podemos maltratar, porque sí que hay muchas formas disfrazadas. Además, quiero ser consciente. Fíjate que justamente ayer, estaba yo en una consulta y esta persona me decía que una parte como de esta persona, como la parte en donde esta persona dice, así es como yo puedo ser responsable de mi vida o tomar conciencia de mi vida, es que dice, todo lo que pasa es mi responsabilidad y mi culpa, todo. Entonces, si yo tengo que cambiar mi pensamiento porque yo pienso mal,
yo actúo mal, o sea, todo lo que hace está mal y es por su culpa que tiene los resultados de vida que tiene, o es por su culpa que la tratan mal, o es por su culpa que pasa esto. Y necesitamos tener muchísimo cuidado. Si bien es cierto que hay una serie de circunstancias que nosotros generamos, que ahí es en donde nosotros podemos hacernos responsables de qué es lo que estamos generando para tener ese tipo de resultados. Pero también a veces hay circunstancias o pasan cosas o nos equivocamos y en lugar de darnos con el látigo disfrazado de querer ser responsable o de tener conciencia, mejor observarlo y tratarnos a nosotros mismos con compasión, tratarnos con comprensión, con paciencia y estar conscientes, bueno, si yo soy quien cometió un error, pues no maltratarme por el error. Pedir disculpas está bien, hablar con la otra persona si es que lastimamos a alguien sin querer o sin darnos cuenta está bien, y ya, ¿no? Y ya, pararle. Como que la autocrítica y la autoexigencia están en la misma línea, Marian, ¿o hay diferencia? Yo creo que la autoexigencia está en una línea que pasa, pues la palabra misma lo dice, ¿no? Está sobrepasando el límite. La autoexigencia es me exijo más de lo que puedo dar, o me exijo más de lo que puedo entregar, o me exijo más de lo que mi propia energía puede hacer. Y la autoexigencia la podemos ver en todos lados, la podemos ver con los deportistas inclusive. ¿Cuántos deportistas hay que se autoexigen dentro de su propia disciplina, rendir de una manera o poder estar eh, como llegar a ciertas metas en donde van a pasar los límites y pasar estos límites, pues muchas veces tiene una consecuencia, ¿no? Se lastiman un tendón o se zafan la mano o se lastiman los tendones o algo y luego ya no pueden hacer ejercicio durante muchos meses. Entonces, pues hemos visto que en esta autoexigencia lo mismo sucede con el trabajo, ¿no? Me autoexijo hacer las cosas demasiado perfectas, revisarlas muchas veces y dejo de comer, dejo de dormir a mis horas, me quito descanso, me pongo en un nivel de estrés súper alto, y esta autoexigencia trae muchísimas consecuencias. Entonces, como que una cosa es la autoexigencia, que yo considero que no es favorable de ninguna manera. Hay que, hay que, hay que, hay que ponerse buenos retos sin autoexigirse, porque la autoexigencia ya pasó el límite de lo que nosotros podemos dar. Los retos yo creo que son padrísimos y forman parte de los logros y nos da muchísimo gusto cuando llegamos a un lugar que nos ponemos un reto y decimos, esto es lo que lo logré gracias a este reto. Va a implicar un poquito de esfuerzo, sí, va a implicar mucha disciplina para lograr lo que sea que nosotros queremos lograr en un reto. Y va a tener muy buenas consecuencias. Pero si vamos a suponer que mi reto es bajar de peso, voy a poner 2 ejemplos, que los 2 los he visto. Mi reto es bajar de peso en un mes y quiero bajar 3 kilos o 4 kilos. Para una persona que tiene problemas para bajar de peso o que tiene una dieta desordenada, es un buen reto. Podemos bajar 4 kilos en un mes, no sé si 5, pero 1 kilito por semana es un buen reto. Pero hay personas que tienen el reto de bajar no 5 kilos, sino 10 kilos en un mes, el doble. Y para lograrlo se ponen a ayunar agua. No comen nada. Y esto después de 2 semanas o después de 3 semanas, a lo mejor en el momento lo aguantan, pero después van a tener consecuencias, porque hay una autoexigencia, es como ya se pasaron el límite,
ya están en un lugar en el que el organismo mismo puede empezar a colapsar si no recibe los nutrientes que necesita. Sí, y luego, bueno, siento que se alimentan, como que uno es autoexigente y luego se está criticando todo lo que no logró. ¿Cómo puede ser que, no sé, a los 30 no he logrado, ¿no? Tener el trabajo que quería? ¿Cómo puede Mm, ser que, no sé, a los 40 no me pueda dedicar a lo que amo y tengo que trabajar en una empresa? Este, o, ujú. o no sé, ¿cómo pueden? O yo, como que hay una voz también de lo que no puedo, de lo que no puedo hacer. No puedo pintar, yo no puedo cocinar, yo no puedo, ¿no? Ujú. Y una voz que nos va como poniendo esas muros. Sí, 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 sí. Pero fíjate que ahí, van juntas 2 cosas. Yo diría, va junta la autocrítica y la comparación, porque, ¿cómo sabes que cómo puede ser que a los 40 no has logrado tales cosas? ¿Cómo sabes? Pues porque vas a tener puntos de referencia y te vas a comparar con los puntos de referencia. Es que fulana o fulano ya logró y ya pudo y llegó a los 40 años y entonces había logrado esto y esto y yo todavía estoy, o sea, aquí en la autocrítica va de la mano con la comparación. En el cómo puede ser, nos vamos a poner siempre abajo. O sea, siempre es como para menos, es como algo que soy incapaz, ineficiente, en donde llevo como reprobadas ciertas materias de la vida, ¿no? ¿Cómo puede ser que a mis 40 años no haya logrado esto o que a mis 50 no haya logrado lo otro? ¿Cómo puede ser? Y estar en esta dinámica de cómo puede ser, que la frase me gusta ahora que la pones, cómo puede ser, porque ahí tenemos autoexigencia, autocrítica y maltrato, maltrato a uno mismo, en donde lo que no está presente es la valoración de lo que sí hay. Entonces, parte de tratarnos bien y de tratarnos con gentileza y con suavidad y con dulzura, pues es la aceptación y la gratitud por lo que sí tengo, por quien sí soy y por lo que sí he logrado hasta ahorita, ¿no? Es un poco como la educación Montessori, en donde hay niños que van un poquito más rápido, pero hay niños que van un poquito más lentos y todo está bien. Y todos se apoyan entre todos para que todos puedan terminar la primera, pero ves que juntan a todos los grados, ¿no? En un solo salón, no hay esta división de ya pasaste a tal año. Entonces, cuando estamos en un buen trato, no nos juzgamos a nosotros, no nos comparamos, pero tampoco juzgamos a los demás, tampoco juzgamos al otro que si no ha logrado algo, si no ha podido hacer alguna cosa. Esto es importantísimo, por ejemplo, con los hijos. Esto se ve mucho, mucho con los hijos, la comparación, que ¿cómo es posible que tú no puedas hacer esto? Si mira el vecino, si mira a tu hermanita o tu hermanito que ya pudo y que ya lo logró, y entonces lo único que pasa en la comparación es que, lo que sí nutrimos seguro es la devaluación, la tristeza, la incapacidad, la insuficiencia, porque, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tú no estés logrando eso? Porque tú hablaste de los 40 años, pero eso no empezó a los 40 años, ¿verdad? Empezó a lo mejor a los 3 o a los 4, cuando te comparaban o con tus hermanos mayores, o con los hijos de tu mejor amiga, o con los hijos de tu comadre, o con los hijos del vecino, con alguien más fuiste comparado, porque si no eres comparado y eres admirado por ti mismo, por tus padres, no hay cómo puede ser. Eso no está en la ecuación. Esa frase viene con la ecuación de la comparación. Si yo me comparo con alguien, el resultado de esa ecuación es como una resta, me va a quitar valor, me va a quitar autoestima, me va a quitar amor propio. Sí,
Sí, sí, sí. Ay, bueno, se me vino a la mente cuando hay gente que luego dice que tampoco creo que está bueno, la verdad. Dice, bueno, para sentirme mejor me comparo con los que tienen menos, ¿no? O los Ah, que, eso, ajá, sí, para sentirme los que están mejor peor que yo. hay que hay quienes viven peor que yo, exacto. Sí, es lo mismo. Ah, entonces tienes que hacer a los otros chiquitos para tú poder inflar, ¿no? Para tú poderte sentir mejor. Pues creo que es así, la misma moneda del otro lado, la misma. Sí, 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 y sí, esto es muy cierto también. sí. ¿Y qué formas de autocrítica has visto que se repiten más o que quizás están más normalizadas y escondidas en, ¿no? Y en las personas en general? Mira, algo muy común es justo lo que estaba yo mencionando hace un momento, ¿no? Las personas que fueron comparadas, o sea, pero porque se les olvida que fueron comparadas. Entonces, lo único que saben es que tienen constantemente una sensación de insuficiencia y que cada vez que se equivocan se recriminan muchísimo y que todo lo que hacen creen que pues no está tan bien, que podría estar mejor. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la raíz, hay que ver de dónde viene esto. Cuando nosotros nos vamos a la raíz del maltrato, porque quiero decir, em, esta manera de hablar de nosotros mismos como no soy tan buena o nunca es suficiente lo que yo hago, viene acompañada de un mundo de pensamientos, de todo un lenguaje de palabras de ineptitud, ¿no? Como desde el maltrato, como soy una tonta, soy insuficiente, no puedo, soy incapaz, por más que me esfuerce, no logro hacer lo que yo quiero, nunca tengo lo que puedo, o sea, todo ese maltrato que se enreda en la cabeza y que enreda al corazón, eh, tiene un origen. Y lo que es importante es irnos al origen, porque el maltrato tiene un origen. Cuando, perdón, cuando uno nace, uno no se maltrata a uno mismo, a uno lo maltratan. Como, ¿cuántos años tenías la primera vez que te dieron de nalgadas? ¿Cuántos años tenías la primera vez que te dieron un bofetón? ¿Cuántos años tenías la primera vez que te gritaron y que te gritaron de una manera injusta? ¿Cuántos años tenías cuando te pusieron, cuando tenías 8 años, a lo mejor, y te ponen a cuidar a tus hermanos menores? Y si cometes un error o si algo les pasa a tus hermanos, la culpa es tuya. ¿Cuántos años tenías? Entonces necesitamos irnos al origen y ver que en ese origen es donde aprendemos a maltratarnos. Aprendemos a no ser pacientes con nosotros y nos vamos quitando, pues, el gozo de estar vivos. Nos vamos volviendo o serios desde muy pequeños, o adultos desde muy pequeños, o muy críticos desde muy pequeños, pero dejamos de jugar, dejamos de disfrutar la vida. Y entonces luego nos volvemos adultos que, además de maltratarnos, pues somos refunfuñones, no disfrutamos de la vida, y luego empezamos a generar cualquier cantidad de enfermedades, ¿no? Porque la Mm, consecuencia, claro, de esto es que el cuerpo así como decíamos de un deportista que se va a lastimar su cuerpo en la autoexigencia, pues también las enfermedades son producto de un maltrato. sí, justo te iba a preguntar de eso. Bueno, ¿cómo se ven las consecuencias de la autocrítica en el tiempo? Si, bueno, hablabas, ¿no? De que nos desconectamos del disfrute. em, También me imagino de la ternura, de la capacidad de ser tierno, compasivo. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo físico? ¿Qué enfermedades se asocian más con la autocrítica? ¿En qué chakra? Este, ¿dónde se manifiestan las consecuencias? Pues, es que depende de qué es lo que nos decimos y en dónde nos maltratamos a nosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que todos los chakras pueden ser afectados
y vamos a tener una serie de padecimientos o de enfermedades que tienen que ver con el maltrato. Uno puede ser la diabetes, por ejemplo, que está tan extendida, ¿no? ¿Por qué la diabetes? Porque la diabetes tiene que ver con la queja continua con la insatisfacción. Y con la insatisfacción de lo que yo hago. Y si yo estoy insatisfecho con lo que yo hago y con lo que yo puedo hacer y con lo que yo puedo ofrecer, si hay una insatisfacción ahí, entonces va a haber una falta de aprecio en lo que los demás puedan dar. Entonces, si los demás no me dan lo que yo estoy esperando, si yo tengo expectativas de que los demás tengan una respuesta, pero yo mismo me siento en la queja, en la insatisfacción y me la paso refunfuñando de todo lo que yo hago, voy a refunfuñar de todo lo que hacen los demás también. Y entonces seguramente el páncreas va a tener alteraciones en los niveles de la glucosa. El páncreas dice, oye, estás muy refunfuñón, estás muy amargo, vamos a darte más azúcar, a ver si así subes la dulzura, ¿no? Muchísimas personas han logrado estabilizar el páncreas y sanarse de la diabetes, pero implica un cambio de conciencia radical y una transformación completa de la manera como te vinculas con la vida. Entonces, fíjate cómo todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que limpiar de la vida de una persona y de sanar de la vida de una persona, y a veces es desde todo un sistema familiar, ¿no? Porque decimos, bueno, es que el abuelo era diabético, la abuela diabética, mi mamá diabética o mi papá diabético, y entonces yo ya tengo principios de diabetes. Entonces, creemos que la diabetes es una herencia genética y que no hay absolutamente nada que hacer al respecto. Entonces digo, bueno, sí, puede haber una propensión genética, no vamos a decir que no, pero sobre todo hay una propensión en la manera en cómo toda la familia se vincula con la vida misma y cómo se vinculan entre ellos. Entonces encuentras que en la familia todos son refunfuñones, todos se quejan, todos viven con mucha amargura y entonces ahí van heredando también estas maneras de ser y maneras de vincularse con la vida. Cuando tú logras captar esto y empiezas a hacer transformaciones radicales en tu conciencia y esto sale, y aquí quiero ser súper clara, esto no es ser positivo en la vida y tener pensamientos positivos, eso de verdad no sirve de nada, no tiene que ver con un falso positivo, tiene que ver con un auténtico estado de conciencia que puede contactar con la vida, apreciar la vida y agradecer lo que tiene. Y cuando estás en este estado, te dejas de comparar, dejas de refunfuñar, dejas de exigir, te dejas de enojar. Los diabéticos suelen ser personas muy enojonas. Y he conocido gente que me dice, pues yo creo que no, porque mi tía era diabética y pues murió de diabetes, pero era la persona más dulce, en apariencia. Hay personas diabéticas que esconden tras una falsa dulzura, que esconden su mal humor, su impaciencia, su ineficiencia, que tienen todo esto escondido y nomás se lo tragan y se lo tragan, pero no quiere decir que no lo tengan. Entonces, cuando nosotros logramos hacer estas transformaciones es que podemos alterar la información epigenética y sí podemos llegar a restablecer el bienestar y la salud en los órganos, en este caso que estamos hablando del páncreas, ¿no? Pero lo mismo sucede con el corazón y con las enfermedades cardíacas, lo mismo sucede con el estómago, con el intestino y con nuestra manera de pensar y procesar nuestros pensamientos, y así con todos nuestros órganos y con todos nuestros sistemas. Entonces, vale la pena mirar cuál es la debilidad orgánica que tengo, en qué órgano está. Todos tenemos un órgano o un sistema que nos dice, que nos da como sus señales de alarma, ¿no? Entonces dice, si no me cuido,
se me sube el colesterol. O si no me cuido, se me sube el ácido úrico. Si no me cuido, tengo problemas intestinales. Si no me cuido, me puede afectar el corazón. O sea, todos sabemos cuál es ese órgano que es un órgano un poquito más débil que los demás. Entonces, ese órgano, vamos a decir que es el que está encargado de llamar nuestra atención. Es el que nos va a dar la pauta y nos dice, cuidado, cuidado, ya te estás desviando del camino. Entonces necesitamos mirar el órgano, necesitamos mirar qué fue lo que lo afectó y cómo se relaciona esto con el campo emocional. Tenemos esta información ya puesta tanto en el libro de chakras como en el libro de herbolaria. Se pueden ir a estos libros y hay mucha más información de un montón de autores que son bastante confiables, en donde podemos ver las causas emocionales, ¿no? ¿Qué es lo que los órganos nos están diciendo? Y ahí es a donde tengo que ver. Si yo no aprecio la vida, ¿qué tiene que ver esto con el maltrato? Si yo no aprecio la vida, ¿quiere decir que me autoexijo? Pues a lo mejor sí, ¿no? ¿Quiere decir que me enjuicio? Seguro. ¿Quiere decir que me critico? Pues seguro. Entonces, hay un punto, porque tampoco se trata de irnos al otro extremo, Anita, en donde nos volvemos, entonces yo como me quiero tratar bien, voy a ser totalmente permisiva conmigo, ¿no? Y entonces no voy a tener orden, no voy a tener disciplina, o sea, tampoco eso, tampoco se trata de irnos al otro extremo, de ser permisivos, pero sí de ver qué es lo que yo necesito integrar a mi vida cotidiana que forma parte de un buen trato hacia mí. Y eso es desde prácticas que hacemos cotidianamente hasta maneras de pensar, hasta formas de sentir y de vincularnos con la vida, que yo creo que aquí es en donde es lo más importante, porque si yo cuido un buen trato de amor propio, si me trato con dulzura y si me trato con compasión y con paciencia, entonces mi capacidad de discernir y de elegir se afina. Y voy a saber qué es lo que tengo que cuidar, qué es lo que puedo elegir. Mis prácticas van a estar perfectamente elegidas, como, a ver, si yo me quiero dar lo mejor porque estoy en un buen trato, ¿voy a hacer ejercicio o no voy a hacer ejercicio? No, pero que me da mucha flojera. Sí, ya sé que te da mucha flojera, pero dentro del buen trato, ¿está hacer ejercicio o no está hacer ejercicio? Dentro del buen trato, ¿estará comer sano o no comer sano? Y así vamos a ir como puliendo nuestra capacidad para discernir y para elegir pues lo mejor que podemos tener para nuestra propia vida sin compararnos. Esto es muy importante. La comparación es algo que nos ha hecho muchísimo daño. Y esto es no nada más con cómo puede ser que yo no haya logrado tal cosa, hasta quiero tener el cuerpo que tienen las Barbies, y como quiero tener el cuerpo que tienen las Barbies, voy y me hago cirugías y me hago cosas. Y he escuchado a muchas personas que dicen que hacerse cirugías estéticas es por autoestima. Es porque están trabajando su autoestima, como si la cirugía fuera a sanar la autoestima. Y es interesante, porque esto es una buena trampa, ¿eh? Las personas se hacen cirugías porque no están contentas con alguna parte de su cuerpo y entonces se hace un hoyo más profundo. Entonces, bueno, ya se operaron esta parte de su cuerpo, se sienten mejor. Su autoestima dicen que subió. Muy bien, pero entonces de repente van a empezar a mirar otra parte de su cuerpo que tampoco les va a gustar. Y entonces se van a querer hacer una nueva cirugía. Y así, esto de las cirugías, dicen que si no se tiene muchísimo cuidado, se va convirtiendo en una adicción, porque pasas de una cirugía a otra cirugía. Y el hueco del maltrato, el hueco de la falta de amor propio sigue estando presente. Eso la cirugía no lo va a sanar jamás. Lo único que puede sanar
al hueco del maltrato, al vacío del amor propio, pues es el amor propio por sí mismo. Es trabajar conscientemente en el cuidado de nuestra propia vida, tratándonos muy bien para llenar el hueco. Entonces, cuando este espacio deja de estar hueco y está lleno de amor, y entonces ya no hay devaluación, ya no hay inseguridad, tampoco hay estas acciones de maltrato, de autocrítica, de autoexigencia, esto empieza a desaparecer y empieza a diluirse poco a poco. Y podría ser, Marian, que la autocrítica también juegue un rol en la evolución, en nuestro crecimiento, como poderla, no sé si es la palabra domesticar, ¿no? Quizás te dice, bueno, hoy me parece que no es este párrafo que escribí no me encanta. O esta receta quisiera cambiarla y hacerle unos ajustes, ¿no? Como que hay pero poder no ser duro en la crítica, sino desde un lugar, ¿cómo le dirías, cómo se lo dirías a alguien más o a un niño que quieres y que quieres cuidar, pero desde un lugar más amoroso? Claro. Y mira, esta parte de la autocrítica, así con esa exigencia, ¿no? En los escritores es bien común este nivel de autocrítica porque hay escritores como yo puedo comprender que se tardan un montón en publicar su siguiente libro porque lo revisan y 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 siempre le van a encontrar la palabrita, la coma, el punto, la cosita para corregir, la cosita para corregir y la cosita para corregir y no están satisfechos. Y aquí yo personalmente te puedo compartir el primer libro que escribí, el Energía Curativa, fue un buen libro, estaba bastante bien escrito. A la hora que yo lo leí ya impreso, encontré tantas cosas, tantos detallitos, ¿no? Y además dije, y aquí falta un capítulo, falta el capítulo del ombligo, estoy hablando del ombligo a medias, ¿cómo puede ser? Y entonces, en cuanto puedo, me pongo a trabajar, no en una reedición, porque una reedición en un libro te permiten cambios muy chiquititos, ¿no? Ya cuando son cambios más grandes y cuando es un capítulo nuevo, pues es un nuevo libro, porque revisar y cambiarle todos esos, todos esos detallitos, pues es muchísimo trabajo. Y ya que se acaba de revisar y ya que puse el capítulo del ombligo, todavía quería componerle más detalles, más cositas, más, es una cosa realmente difícil, ¿no? Porque necesitas llegar a un punto y ese es todo un trabajo de humildad también, en donde necesita uno llegar a un punto de decir, así está bien. Le voy a encontrar muchos errorcitos, seguro, seguro, pero así está bien. Tengo ya que soltarlo. Tengo ya que dejarlo salir. Y lo mismito me pasó con herbolaria. Entonces, la gente piensa que yo he escrito 2 libros, pero en realidad he escrito 4. ¿Por qué no? Porque cada reescritura de un libro ha sido desde nuevo, ¿no? De poner, quitar, poner, revaluar, quitas y pones y haces una serie de cosas. Claro, el resultado de esos 2 son 2 libros bastante bien hechos, en donde yo ya estoy satisfecha. Yo ya puedo decir, está bien. Entonces, hay una parte acá de la autocrítica que es beneficiosa porque te permite mejorar lo que es posible mejorar. Pero volvemos a llegar a un límite en donde la autocrítica ya se puede volver tóxica cuando ya dices, ya deja las cosas en paz, ¿no? Ya sí está bien. Sí, Sientes, sí, entra la humildad y la satisfacción. sí, el realmente poder decir con convicción, es suficiente, ya sí es Es suficiente. suficiente, ¿no? Sí, es Decía Borges suficiente. que solamente dejaba de corregir un cuento cuando se publicaba. Pues claro, claro. Y bueno, tienes escritores tan maravillosos como Juan Rulfo. Juan Rulfo escribió 2 libros en toda su vida y escribió solo 2 libros porque cada uno de ellos los corrigió años.
años y años y años trabajando en el mismo libro. Él no tenía prisa de publicar. Y a Juan Rulfo le decían, bueno, ya, suelte el libro, ya, que se publique, que todo el mundo lo lea. Y Juan Rulfo decía, yo no tengo prisa. Hasta que yo sepa que ese libro está listo, lo saco. Antes no. Y claro, sacó 2, uno de cuentos y una novela corta. Y con eso tuvo. Pero son 2 de los libros más extraordinarios que ha dado la literatura mexicana al mundo. Qué lindo. Es como que escucho cómo la autocrítica viene de la mano del perfeccionismo, de la prisa también, de la También. autoexigencia, como ya Sí, hablábamos. sí, 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 también. ¿Y hay algo en que en tu vida te haya costado mucho soltar la autocrítica? Pues así, cuando escribo, esa es. Muchísimo, porque ay, ay, ay. Ese es mi talón, como diríamos, mi El- tendón de Aquiles, ¿no? Ahí está mi punto vulnerable cuando Ujú. escribo, ¿no? Sí, ahí, yo creo que todos tenemos un punto en donde podemos ser muy críticos con nosotros mismos y no soltamos lo que queremos dar o lo que queremos ofrecer o lo que queremos dar, ¿no? Pero necesitamos aprender a soltarlo. Y fíjate cómo estoy pensando también, digo, esto es con mis libros, te iba yo a decir con mis hijos, eh, pero no, con mis hijos no había una exigencia hacia ellos en su manera de ser de ellos, ¿no? Como había un total respeto por lo que ellos eligieran, por lo que ellos quisieran, por su manera de ser. Pero como madre, sí había una alta autoexigencia. No quieres ser la mamá perfecta, la mamá que no comete errores, la mamá que todo lo hace bien. Y luego de repente llega tu hijo y te dice, quiero entrar a terapia. Y tú dices, ay, caray, no, no estuvo tan perfecto todo lo que hice y todo lo que di. Ya mi hijo quiere entrar a terapia. Y a lo mejor la Al solicitud. revés, tiene la conciencia de que quiere de pedir Exacto. terapia. ¡Wow! Sí, Claro. es al revés, ¿no? Pero uno de momento dice, ay, no existe la perfección por sí misma, no existe ni la madre perfecta absoluta, ni el libro perfecto absoluto, no existe, ¿no? Siempre hay modificaciones y movimientos, y yo creo que la perfección está justamente en la evolución, en lo que es movible, en lo que puede darse, en lo que se puede generar, en los cambios, como dirían los del budismo también, ¿no? La impermanencia, la perfección es ser consciente de que todo cambia, todo evoluciona y lo único seguro es la impermanencia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta conciencia, vamos a poder bajarle 2 rayitas a nuestra autoexigencia o a nuestro delirio de perfección. Eso no existe. Y ahora, sí, para pasar a esta parte de cómo podemos empezar a nutrir la gentileza, Ujú, el mirarnos con más compasión, con suficiencia, ujú. em, como decía, sin caer en el otro extremo, ¿no? De obviamente De la de ser complacencia. permisivo, Sí, de ajá. ser permisivo, de Ujú. mm, Demasiado complaciente con uno mismo, ¿no? sí, sí, sí. Ajá, sin caer en el otro extremo. Nosotros en general somos educados a mirar lo que no hay, lo que falta, y lo que no está bien, el error. Entonces, tenemos que reeducarnos a nosotros mismos para poder observar lo que sí hay, lo que sí tengo, lo que sí sé, lo que sí soy, lo que sí puedo y lo que no puedo, no puedo. Y lo que no soy, no soy. Y dentro de todo esto, amarme con lo que sí y con lo que no, aceptarme con lo que sí y con lo que no. Y es una reeducación de mi mirada que va
de mí hacia afuera y de mí hacia adentro. Igual nos relacionamos con el país en el que vivimos. Nos la pasamos viendo todo lo que no funciona de este país, todo lo que hacen mal en este país. O sea, es muy fácil ver lo que no, es mucho más fácil ver lo que no que lo que sí. Y nos falta relacionarnos y aprender a vincularnos con lo que sí. Entonces, la mirada va de adentro a afuera, pero esa mirada que va de adentro a afuera necesita estar sostenida primero por la mirada que no inicia acá en los ojos, inicia en el corazón. Entonces es desde adentro para que pueda pasar por mi mirada e irse hacia afuera. Si yo me empiezo a entrenar a ver lo que sí, a ver el aprecio, a ver con aprecio, esto es la mirada con aprecio. La mirada con aprecio nos da amor propio, nos da buen trato, nos da resiliencia, nos da fuerza, nos da amor, nos da gentileza, nos da suavidad. Entonces, ¿cómo podemos aprender a mirar lo que sí? Lo que sí, lo que sí hay, lo que sí es, en lugar de quejarnos. Primero me quejo porque no llueve, porque todo está muy seco, porque hace mucho calor, porque la piel se me reseca. Y luego empieza a llover, a llover, a llover, a llover. Entonces me quejo porque llueve demasiado, porque todo se inunda, porque hay humedad, porque, o sea, es como la eterna insatisfacción del ser. Y es más fácil vincularnos con eso. Eso, la eterna insatisfacción del ser, es el lugar común. Es lo mecánico. No tenemos que hacer mucho esfuerzo para pensar de esa manera. ¿Qué tal que empezamos a educarnos en lo que sí? Nos va a costar un poquito más de trabajo porque a lo mejor nos pueden criticar de que, ay, sí, tú todo lo ves color de rosa, ¿no? O vives en las nubes o haces fantasías. No se trata de ver fantasías, no se trata de ocultar la realidad, no se trata de ocultar el dolor humano, no se trata de eso. Se trata de observar la realidad, de vincularnos con lo que sí hay, observarnos a nosotros mismos. Y si nosotros mismos hemos pasado por dolor, si nosotros mismos hemos tenido heridas o todavía las tenemos, si hemos tenido traumas, es comprendernos, tener una comprensión compasiva con nosotros mismos, saber que nos vamos a sanar, saber que estamos sanándonos desde un lugar de amor y de vinculación con nosotros mismos y de aceptación absoluta. De veras, el buen trato inicia en la aceptación completa de lo que soy y de lo que no soy, de lo que tengo y de lo que no tengo. Y decir esto que es, así como es, y este que soy, así como soy, está bien. Aprender a amarnos así como estamos, está bien. Con este tamañito o con este tamañote o como sea que seamos, está bien. Y cuidar siempre los extremos, ¿no? Porque si yo quiero bajar de peso y entonces luego me pongo demasiado flaca y ser flaca no es tampoco, tan flaca no es la naturalidad de mi cuerpo. Si me amo mucho, me voy a dejar engordar por completo. Ser gordo tampoco es la naturalidad de mi cuerpo, estar con sobrepeso. Y las dos cosas, cuidar los extremos. Estar muy, muy, muy flaquito o con sobrepeso nos va a dar consecuencias orgánicas. Entonces, estar en mi peso, en mi constitución, la mía, la que me toca, la que va con mi estatura, con mis órganos, como soy. Y cuidar eso, tratarme con amor y tratarme con gentileza, honrar lo que soy,
honrar lo que puedo dar al mundo. Lo que no puedo dar al mundo, pues no puedo dar al mundo, pero alguien más lo podrá dar, ¿no? Yo no soy mecánico, pero pues hay un montón, qué bueno que hay mecánicos. Yo no soy ingeniero, pero hay muchos ingenieros, qué bueno que hay ingenieros. Entonces, honrar lo que cada quien tiene para dar al mundo. Qué hermoso. A veces, bueno, te escuchaba y pensaba, a veces es más difícil desaprender el maltrato que aprender, ¿no? Quizás que aprender todas estas hermosas prácticas de autoamor, de compasión, de Claro, aceptación. bueno, hay que recordar que para llenar, primero hay que vaciar. No podemos llenar si estamos llenos. Si estamos llenos de maltrato, si estamos llenos de juicios, de críticas, así estamos saturados, ¿no? El pensamiento obsesivo, con toda la saturación. Y aquí en esta saturación digo, ahora me voy a tratar bien. No, pues no cabe, no entra. Entonces, primero necesitamos ver todas nuestras prácticas de maltrato y empezarlas a soltar para que puedan entrar nuevas prácticas. Hay que vaciar para llenar. Muy bien, muy bien. Y para ir cerrando este episodio, Marian, ¿algo más que te gustaría compartir, quizás de alguna experiencia que hayas visto en algún paciente o en realmente poder trascender la autocrítica? Trascender la autocrítica y el maltrato, dices, Ujú. ¿no? Como las dos cosas, ¿no? Yo diría que primero observar qué es eso que te enjuicias. Primero hay que observar qué es. Por ejemplo, ¿qué podrías decir tú de algún área de tu vida en donde haya mucha crítica? Donde Mm. pases los límites de... Porque hay un lugar, ¿no? Que es bueno del ser crítico, ¿no? El ser crítico, hay un punto que es muy sano y que es favorable, que es cuando te preguntas, cuando te haces preguntas, cuando te dices, a ver, esto es verdadero, esto no es verdadero, esto es lo que yo quiero, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Este punto de ser crítico, a mí me parece muy importante, porque es un principio de conciencia. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto que yo veo, con esto que se dice o que se piensa o con esto que se pone de moda? Ser crítico, porque en la crítica, en ser crítico está la conciencia también. Entonces, si yo soy crítico, si yo tengo esta actitud de ser crítica, estoy en un buen lugar, porque ser crítico me permite discernir, pero no me estoy jalando a lo que todo mundo hace o a lo que todo mundo dice. Yo me necesito centrar. Entonces, desde este lugar de ser crítico, que es un lugar más central, necesito distinguir en qué áreas de mi vida estoy exigiéndome de más o qué áreas de mi vida estoy cediendo porque pues todos lo hacen. Pues porque todos van para allá. Pues cómo no me voy a operar si ya todo el mundo se operó, o cómo no voy a hacer algo que todo el mundo hace, pero yo en el fondo de mi corazón no lo quiero hacer. Entonces, preguntarme desde este lugar crítico, ¿qué quiere mi corazón? Y a lo mejor puedo poner las manos en mi corazón y cerrar los ojos y preguntarme, ¿realmente qué quiero? Con respecto a cada situación. Necesitamos hacer esto con respecto a cada situación, no podemos como generalizarlo, ¿no? Entonces, respecto a esto, ¿yo realmente qué quiero? ¿Es algo que de veras quiero o no? Y luego, si sí quiero, entonces encaminar mis pasos, mis decisiones, mis acciones en coherencia con mi corazón, sin ponerme a competir con los demás, sin compararme con los demás, sino seguir cuál es mi paso, cuál es mi ritmo, cuál es mi forma y respetar eso.
qué hermoso. Hay mucho Ujú. autorrespeto que crear y también te escucho hablar mucho de esa lealtad, ¿no? Ay, Lealtad a uno sí, mismo. sí. Por ejemplo, tú, Anita, a ver, ya, compártenos algo de tu vida personal. A ver. Bueno, es que todo lo que dijiste, le pega a todos mis traumas, ¿no? A ver, yo hablé ya de mis libros, ¿tú de qué nos vas a compartir? Ay, Yo pues, es mi Miguel, mi mi sí. parte neurótica cuando escribo, tiene que quedar perfecto. Hay que quedar perfecto. ¿Tú Mi qué? ¿En qué? autocrítica tiene que ver mucho con, con el lado profesional, ¿no? Con el lado laboral. ¿Cuándo ya vas a lograr ¿no? Como Mm, mi independencia total económica o el nivel económico que yo quiero, ¿no? ujú. Eso me criticó mucho. Ujú. Y me comparo, como es todo lo que dices. Aplicando todo. Sí, la comparación es tan peligrosa, hace Sí. tanto daño, tanto daño. Entonces, fíjate, un buen principio de tratarnos con amor es primero observar, cada vez que me comparo, me puedo comparar o con alguien que conozco o con alguien que no conozco. O con un personaje de una película, o con un actor, o con una actriz, ¿con quién me comparo, no? O con un grupo de personas, ¿no? Es que estos viven muy bien y yo acá, o yo no sé, pero ¿en dónde me estoy comparando? Y ese punto de comparación, no ponerlo como, ay, como yo quiero ser eso, yo me voy a exigir y me voy a sobreesforzar y yo voy a llegar ahí. Lo podemos poner, o sea, eso que yo me comparo, quiero ver auténticamente, ¿es a donde yo quiero llegar o no? ¿Qué implica llegar ahí? Y pongo otra vez este ejemplo súper burdo. Si yo me comparo con el cuerpo, con una figura de una muñeca, que además esas figuras de esas muñecas son totalmente, o sea, la anatomía no tiene nada que ver con una anatomía armoniosa, digamos, ¿no? Pero si yo me comparo con eso, con una muñeca. Y luego me comparo con que mi comadre ya se fue a hacer cirugía plástica y mi otra comadre también, y mi amiga, y mi prima, y mi vecina, y mi tal, y me empiezo a comparar. Necesito yo checar en mi corazón si auténticamente estoy dispuesta a sobreexigirle a mi cuerpo pasar por los traumas de las cirugías para yo llegar a ese lugar, sabiendo las consecuencias y los riesgos que puede haber a corto o a largo plazo. Preguntarle a mi corazón antes de tomar esta decisión. ¿Mi corazón quiere eso? ¿O lo quiere el ego? ¿O lo quiere? Porque la comparación, la crítica excesiva, el juicio, todo eso viene del ego. Eso no viene del corazón. Y no le vamos a preguntar al ego, porque el ego va a decir, sí, ve, yo, espérate, te lo mereces. No, no, el ego no va a decir eso. O sea, sí ve y trabaja sin dormir, porque tú te mereces la mejor mansión o el mejor coche o yo no sé qué. No, le vamos a preguntar al corazón. Y si el corazón nos va a sorprender mucho, porque generalmente las respuestas del corazón no tienen nada que ver con las respuestas del ego. El ego va por un lado y el corazón va por el otro. Pero el ser necesita ir en dirección al corazón. El alma necesita ir en dirección al corazón. Y el ego va en dirección a los pensamientos y a la obsesión. En el ego también están las pruebas, ¿no? El ego nos puede poner buenas trampas, buenos engaños. Entonces, necesitamos aprender a vincularnos acá con el corazón, no con la moda, no con la marca, no con la necesidad de pertenecer. La necesidad de pertenecer no está en las modas, está en otro lugar. Sí, te escuchaba y quizás algo que se puedan sentir identificados algunos de los que nos escuchan, o varios, como que en este
camino también de querer evolucionar y crecer y mejorar y puede haber ahí una autocrítica de cómo no superé esto, ¿no? Cómo repito este patrón o esta herida, cómo no la he logrado sanar y es algo también, es una gran trampa. Sí, porque no es lo mismo observar lo que falta por trabajar que enjuiciarnos por qué barbaridad, llevo tantos años trabajando con esta herida y ahí está todavía presente, yo no, me parece que no, porque entonces nos invalidamos y también invalidamos todo el trabajo que hemos hecho para sanar algo. Entonces no se trata de, sí está bien observar qué es lo que falta, si es que falta, pero desde un lugar de amor y de compasión y de saber que hacia allá voy y que se va a sanar, porque es mi compromiso sanarlo. Del otro lado hay juicio, hay crítica y eso es como que la herida se profundiza más también, o el trauma se profundiza más cuando hay crítica y juicio. Ujú. Ujú. Confianza y paciencia, ¿no? Confianza y paciencia, sí, Ujú. así es. Muy bien, Marian, muchas gracias por este episodio tan hermoso. Tan, Pues tan hermoso. gracias también a ti y gracias a todas las personas que nos escuchan. Así es, gracias a todos y si les gustó, compartan, nos ayudan mucho, poniéndole me gusta y compartiéndolo también y contándonos cómo han vivido ustedes la autocrítica. Sí, y también, ¿sabes qué? Que, nos pueden dejar sus comentarios ahí mismo y pueden sugerirnos algún tema, Ujú, porque muchos de exacto. los temas que hemos ido tocando son por petición de las personas que nos escuchan, de hablen de este tema y entonces lo hablamos, lo Así es. desarrollamos, ¿no? Entonces, también, si ustedes dicen: "Ay, cómo me gustaría que hablaran de algún tema en particular que para mí sería importante escuchar", pónganlo. Ujú. O que quieren que alguien más lo escuche, pónganlo. Y nosotros con mucho gusto, de veras atendemos las peticiones y las cumplimos, ¿eh? Así es, así es, así es. Nos pueden escribir ahí en YouTube o en Spotify o también en las redes sociales, en Teos México o en Ana Lobi Lobi. Nos escriben un mensajito con su petición. Ujú. Así es. Muy bien, un abrazo enorme. Abrazo a todos. Bye, bye.